presentación vamos a ver ya la unidad 2, la cual trata sobre el servicio de configuración automática de redes, más comúnmente conocido como servicio DHCP. El contenido de esta unidad, lo que vamos a ver, va a ser un primer punto en el cual vamos a ver una introducción, el funcionamiento básico y características. El segundo de los puntos, parámetros de configuración de DHCP, tanto cliente como servidor, y el tema de la asignación. En el punto 3 veremos cómo instalar y configurar un servidor DHCP. Y en el punto 4, problemas asociados a DHCP. En esta presentación, en concreto, vamos a ver el punto 1 y 2. Luego el punto 3 se verá en un vídeo ya práctico, totalmente práctico. Y el punto 4 lo veremos en otra presentación, en el cual haremos hincapié sobre aquellos problemas que nos puede aportar el trabajar con servicios de asignación dinámica o servicios DHCP. Empezando por el punto 1, las siglas de DHCP son las siglas de lo que tenéis ahí, protocolo de asignación o configuración de host de forma dinámica, el Dynamic Host Configuration Protocol. Permite configurar direcciones IP, máscaras de red, pasarelas por defecto y otras configuraciones de forma dinámica. Es decir, a una máquina se le puede, ya sea el sistema operativo que estemos utilizando, sea Windows, sea Linux en cualquiera de sus distribuciones, sea Mac, sea un portátil, sea una tablet, cualquier dispositivo, se le puede asignar todos los parámetros IP, es decir, dirección IP, máscara, puerta de enlace, configuración DNS, los name servers, o bien de forma estática, es decir, poniendo la mano, o bien de forma dinámica, es de dejar que un servidor de la red a la cual tenga acceso, que esté en la misma red donde está ese dispositivo, le dé esos parámetros. Nosotros vamos a trabajar en este último supuesto, es decir, en máquinas cliente, que se supone que no tienen la configuración IP puesta manualmente o estática, y vamos a hacer que sea un servidor, los servidores que vamos a configurar nosotros, o el servidor que vamos a trabajar nosotros, quien le proporcione una serie de parámetros. Puede ser toda la configuración IP o simplemente la dirección IP y la máscara, sin puerta de enlace, sin name servers, es decir, hay una serie de opciones. Ahí tenemos los tipos de direccionamiento: unicast a un solo destino, multicast a un conjunto de equipos o broadcast a todos los equipos. Es decir, una máquina cuando envía un paquete puede ser unicast, cuando tan solo va una máquina. Multicast a un conjunto o broadcast a todos los equipos. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando una máquina arranca y no tiene configuración IP, lo que hace es mandar un paquete broadcast a todas las máquinas de la red a la cual está conectada, para ver si hay algún servidor de HTTP que de alguna forma le pueda conceder o le pueda asignar esa configuración IP de la cual no dispone. DHCP proporciona un mecanismo de configuración centralizada para los equipos de una red. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, un aula. Queremos administrar un aula, la cual tenemos, por ejemplo, 20 máquinas y un servidor. ¿Qué es más sencillo? ¿Ir máquina a máquina configurando los parámetros IP? ¿O hacer que el servidor, cuando arranque las máquinas, le conceda el direccionamiento IP? Evidentemente, el segundo de los supuestos es el más ágil y el más rápido. Incluso a la hora de administrarlo. Mañana queremos cambiar la dirección IP o los rangos, simplemente nos tenemos que ir al servidor, lo cambiamos y en el siguiente reinicio de las máquinas ya tendrán la nueva configuración. Ventajas: evita conflictos en las direcciones IP, evita que un administrador manualmente ponga la misma dirección IP a 2, 3, 4 máquinas. Ahorro de tiempo, como he comentado en el ejemplo anterior del aula. Los clientes se conectan a la red sin que intervenga el administrador. Simplifica la administración, como he comentado también hace un momento, y se puede modificar la red sin necesidad de acceder físicamente a los equipos, simplemente cambiando la configuración del servidor de DHCP. Inconvenientes, evidentemente, también los tiene. Funciona por difusión, podría saturar la red. Es decir, si tenemos muchas máquinas que arrancan a la vez, evidentemente todas las máquinas tienen que mandar paquetes broadcast para que algún servidor les dé. En ese momento de inicio, evidentemente puede saturar de paquetes la red, incluso saturar el servidor. Aspectos relacionados con la seguridad. Si un servidor de DHCP malintencionado se introduce en la red, puede ofrecer direcciones IP a los usuarios que se conecten a ella y permite ataques de man in the middle. Es decir, yo cojo un servidor de DHCP, lo configuro a mi antojo, lo conecto a la red y le doy un direccionamiento IP que me sirva a mí, como atacante, para que todo el tráfico pase por mí. Por ejemplo, es decir, yo pongo, por ejemplo, que la puerta de enlace sea yo. Entonces, todos los paquetes o todas las máquinas, cuando quieran acceder a Internet, tienen que pasar por mí. Eso sería de alguna forma un ataque, con lo cual es un problema. Toda la configuración de los equipos de la red depende de un solo equipo. Si ese falla,
ningún otro equipo de la red podría conseguir direccionamiento IP o parámetros IP cuando arranque, con lo cual esas máquinas serían inservibles a nivel de red. No es recomendable para configurar los servidores que proporcionan servicios de red. Es decir, yo asigno un direccionamiento dinámico a máquinas de escritorio, a máquinas de trabajo. Los servidores, sea DHCP, DNS, sea FTP, sea web, sea correo electrónico, sea el que sea, lo recomendable es que tengan una IP estática, es decir, que se haya puesto a mano. Y es lo que haremos en este módulo. Si atendemos a lo que es el funcionamiento, aquí tenemos en una primera imagen cómo funciona el protocolo de DHCP básicamente. Es decir, tenemos una máquina cliente, una máquina servidor. La máquina cliente arranca, ve que no tiene configuración IP y recurre a enviar paquete de broadcast a la red para ver si alguna máquina se apiada de él y le da una configuración IP. Aquí lo tenemos. Primero, no dice en la red, no tengo IP. Alguien me proporciona una y ahí está el servidor de DHCP escuchando en la red, que ese es su trabajo, y le ofrece, toma, te dejo una dirección IP, en este caso es la 192.168.0.101, y también hay un tiempo de concesión, que es uno de los parámetros que se configura. En este caso es por 20 horas, en el ejemplo. Y el PC cliente dice, gracias, me la quedo. Y a partir de ese momento ya tenemos nuestro cliente con su configuración IP. Aparte de la dirección IP, repito, ya lo he comentado antes, también le tiene que dar la máscara y otros parámetros como puedan ser puerta de enlace, name servers. Estos son los paquetes que se pueden llegar a intercambiar entre el cliente y servidor. DHCP Discover, el Offer, Request, el ACK de DHCP NAT, el Decline, el Release y el Information. Luego comentaremos cada uno de ellos. Pero son los paquetes que se intercambian en este proceso de concesión o cuando un cliente pide ayuda a la red. Aquí tenemos cliente y servidor. Lo que hace el cliente es, por broadcast, un paquete de broadcast, es decir, a todas las máquinas de la red, se descubre diciendo, tengo tal dirección MAC y no tengo dirección IP. El servidor le da un paquete offer ya en unicast. ¿Por qué? Porque se la manda directamente a la máquina con la dirección MAC concreta. No puede ser dirección IP porque todavía no tiene, pero sí a una dirección MAC concreta a nivel de enlace de datos y le ofrece, con el offer, una IP. O sea, se ofrece. Este lo que hace es, le pide los parámetros que le hacen falta y este, también por unicast, de alguna forma, pues ya completa el procedimiento de concesión. Y esto es la línea de tiempo, de arriba hacia abajo. Los paquetes, repito, que se pueden llegar a intercambiar, aquí los tenemos, que posteriormente les daremos una descripción. O aquí tenemos otro ejemplo más, máquina cliente, máquina servidor. La máquina hace un DHCP Discover en broadcast. En el paso 2, el servidor recibe el DHCP Discover del cliente, el paquete, y ofrece las IPs o una IP que puede estar disponible o que pueda tener disponible. Y se la envía por un DHCP offer, es decir, hace un ofrecimiento de dirección IP. En este caso es unicast, que va destinado a DHCP client, como hemos comentado incluso en la diapositiva anterior. En el paso 3, el cliente recibe el DHCP offer que le ha dado el servidor y le envía un request para, de alguna forma, pedirle el tiempo, o sea, que le dé la configuración IP y el tiempo de concesión y otro conjunto de parámetros. El servidor lo que hace es recibirlo, recibe el DHCP request y le ofrece ya una IP con su máscara y otros parámetros opcionales y ya se los da con un DHCP ACK. Lo reconoce y a partir de este momento ya sería todo, el cliente ya tiene su configuración IP y ya puede empezar a trabajar. Aquí tenemos los distintos paquetes. El DHCP Discover, al iniciarse un cliente no conoce la dirección IP y no conoce a qué red pertenece ni qué servidores hay porque no tiene configuración IP. Entonces el cliente envía un paquete broadcast a toda la red, es decir, a la dirección 255.255.255.255 que llega a todos los equipos. El paquete lo envía para solicitar una dirección de IP a algún servidor. El offer, cuando un servidor recibe un discover, trata de asignar una IP del intervalo que gestiona, que es uno de los parámetros que hay que configurar en el servidor de DHCP, es decir, el rango de IPs que puede llegar a conceder. Mira qué direcciones le quedan disponibles, selecciona una y envía la IP en un paquete offer
junto con la configuración requerida con el comando IP de destino. Cuando un servidor concede una IP, la registra en un archivo, es decir, él tiene, el servidor, en cualquier momento, un listado de qué IPs ha concedido y a qué máquinas identificadas por su dirección MAC. La concesión, lease, de HCP va por un periodo determinado de tiempo, que es el lease time, el tiempo de concesión. El request, cuando un cliente recibe una oferta de configuración IP, es una oferta, es un offer, puede aceptarla o no, o rechazarla. Si no acepta la oferta, puede volver a lanzar un DHCP Discover para ver si le pueden dar alguna otra. Si la acepta, envía DHCP Request por difusión porque aún no tiene la IP. ¿Por qué? Porque si la han ofrecido, no la tiene, pero sí que se la han ofrecido. Al enviar el request, el cliente solicita al servidor quedarse la concesión y haciendo pública qué oferta acepta. Los demás servidores de HCP entienden que su oferta ha sido rechazada en caso de que en la red haya más de un servidor y más de un servidor le haya dado ofrecimiento al cliente. No es lo habitual, pero podría ser el caso. Luego tenemos el DHCP ACK y el NAC, que sería el de reconocimiento y el de no reconocimiento. DHCP, el Acknowledgement. Paquetes de confirmación o no confirmación. Cuando es un DHCP ACK, confirma. DHCP NAK no confirma. Falta que el servidor autorice o no la concesión de la IP ofrecida al cliente. También tenemos DHCP de clean. El cliente también puede examinar la IP que le ofrecen y aceptarla o no aceptarla. El cliente lo envía al servidor si comprueba que en la red hay una dirección igual que la que le está facilitando el servidor. Entonces la declina con el DHCP de decline y el servidor debe marcar esa dirección como no disponible y notificar al administrador local que ya hay un posible fallo en la configuración de los servidores. No es normal que dos servidores de DHCP concedan el mismo rango o incluso que se solapen estos. El DHCP release, el cliente notifica al servidor que libera la dirección de IP. Cuando ya han pasado esas 20 horas o ya no le hace falta la IP, hace un DHCP release, se la manda al servidor y el servidor ya la marca como liberada, con lo cual podrá ser concedida a cualquier otra máquina que pida configuración IP. También tenemos el DHCP inform. El cliente solicita opciones extra de configuración al servidor, como las que he comentado antes, como por ejemplo dirección de broadcast, dirección de router, puerta de enlace, name servers. Y aquí tenemos otro ejemplo más, línea de tiempo de la parte superior al inferior. Tenemos un servidor 1, servidor 2 y un cliente. Y en este caso vendría a ser igual que los ejemplos anteriores, pero tenemos dos servidores. Seguirlo vosotros, intentar ver y si tenéis algún problema me lo consultáis. Aquí tenemos otro ejemplo más, ya con datos. Tenemos un cliente y tenemos un servidor. Servidor es la 223.1.2.5. Lo que hace el cliente es arrancar, ve que no tiene configuración IP y hace un DHCP Discover. En este caso no puede poner en el paquete fuente de envío, no puede poner dirección IP porque todavía no la tiene. Pero sí que pone 0000. El destino es broadcast a todas las máquinas de la red, 255, 255, 255, 255. El paquete del tipo DHCP Discover porque el cliente se está descubriendo ante la red pidiendo ayuda. El server lo que hace es ofrecer un DHCP offer, como hemos comentado anteriormente. Pone IP destino, la suya, la 223.1.2.5. Destino a todos porque todavía no puede mandársela a una IP concreta. El tipo de paquete es DHCP offer. Y aquí tenemos el número de transacción, el identificador del server, que es su IP, y el límite de tiempo de validez de ese paquete es la de 3600. La IP que concede, o de alguna forma que ofrece, es la 223.1.2.4, con lo cual en este paquete ya le hace un ofrecimiento. La máquina cliente la recibe y le contesta con un request. Lo manda, todavía no ha acogido de alguna forma la dirección IP que le ha concedido, pero sí que le dice que la quiere o que la declina. Destino, broadcast, request también. La IP que de alguna forma le han concedido o le han ofrecido es la 124. El tiempo de validez del paquete es 3600 segundos y se la manda al servidor que le ha hecho el ofrecimiento, a la 125.
y lo que hace, en este caso, la acepta, evidentemente, y el DHCP server lo que hace es mandarle una CK diciendo, perfecto, le manda un paquete de DHCP a CK y ya apunta en sus ficheros como que la dirección 223.124 ha sido concedida y por el tiempo que la ha concedido. En este caso, sí que pone la dirección IP fuente, la dirección broadcast, ACK, la IP que ha concedido y una serie de parámetros como el identificador de la transacción, identificador del servidor de DHCP y el tiempo de vida del paquete en la red. Y aquí tenemos otro ejemplo más, ¿vale? Lo miráis, si tenéis algún problema, me lo consultáis. Aquí tenemos características. Hemos visto la introducción, hemos visto cómo funciona el DHCP y características. Está basado, el protocolo DHCP está basado en un antiguo protocolo BOOTP de arranque. Es evidentemente un protocolo que pertenece al conjunto de protocolos TCP/IP y tenemos una serie de documentos, los famosos RFC, que definen las características de este protocolo. Está en el RFC 2131, las opciones en el 32, en el 96, 3396, 4361 y 3315. Es decir, en cada uno de ellos se describen determinadas características en función de las versiones. Por ejemplo, el RFC 3315 es sobre el DHCP cuando funciona en IPv6. Simplemente a nivel informativo, ahí los tenéis. Se comunica con los clientes por paquetes UDP, es decir, dentro del nivel de transporte tenemos el protocolo TCP orientado a la conexión y el UDP orientado a la no conexión y menos fiable. En este caso, para agilizar y que sea rápida el procedimiento de concesión de IPs dinámicas, se utiliza sobre el protocolo o con paquetes UDP. Utiliza dos puertos, el 67 para escuchar el servidor y el 68, que es por donde escucha el cliente. ¿Qué significa esto? Que en el servidor, cuando configuremos el servidor de DHCP, tenemos que habilitar o tenemos que abrir en el firewall el puerto 67, que es donde el servidor escucha. Y evidentemente el cliente tiene que tener abierto el puerto 68. Servicio es de tipo cliente-servidor, es decir, hay unos clientes que requieren un servicio y el servicio de DHCP es el que se ofrece por parte de los servidores. Ahí tenemos parámetros que puede llegar a conceder IP, la máscara, puerta de enlace y otros. Aquí tenemos, no vamos a verlo, lo he puesto en la presentación, pero no vamos a verlo porque tampoco es el objetivo de este tema. Pero este sería de alguna forma el formato del paquete, ¿no? Del paquete que se transmite entre cliente y servidor, entre servidor y cliente, ¿no? En cada una de los envíos que hay para pedir esa configuración o parámetros IP. Tenemos, por ejemplo, este primero que sería el código de operación, si es un DHCP offer, un request, un decline, un inform, tipo de hardware, longitud de dirección de hardware, saltos y luego aquí tenemos varios campos. En las siguientes diapositivas tenemos explicado todos estos campos, o lo leéis simplemente, pero no es vital ni importante. Simplemente lo he puesto porque es parte de las características. Y ahora ya pasamos a los parámetros de configuración de DHCP y la asignación. Parámetros de configuración de DHCP, asignación, configuración de un equipo de cliente. Es decir, aquí tenemos un proceso de instalación y un proceso de configuración. ¿Qué tendríamos que configurar en un cliente, en un equipo de red? Dice, los equipos informáticos necesitan ciertos parámetros de configuración a nivel de IP, cuando trabajan en redes TCP/IP, como por ejemplo la dirección IP, o sea, toda máquina conectada a una red local que esté haciendo uso de la pila de protocolos TCP/IP tiene que tener su propia dirección IP, tiene que disponer de una máscara, porque al fin y al cabo, como ya hemos visto en la unidad anterior, la máscara es la que me va a delimitar o me va a definir la red a la cual pertenece la máquina o la dirección IP que tiene asignada la máquina. Puerta de enlace, si queremos acceder a otras redes, como por ejemplo Internet, servidores DNS, si queremos hacer una conversión de nombres de URLs a IPs o viceversa. Esos parámetros los tiene que tener una máquina conectada. Entonces, si no los tiene que pedir. Y cuando los pide, evidentemente estamos hablando de DHCP. La asignación de la configuración puede ser estática o dinámica. Tenemos un servidor de DHCP que asigna la configuración de red a los clientes y clientes de DHCP que realizan las peticiones a los servidores. Tenemos el protocolo de DHCP, que es un conjunto de reglas y normas que implementa un servidor de DHCP, y agentes de transmisión de DHCP de red que escuchan las peticiones de DHCP y las retransmiten a los servidores.
No es lo normal. En una red de red local, estos últimos agentes de retransmisión no existen. Pero si tuviéramos una red muy grande, para agilizar sí que haría falta, que son máquinas intermedias que escuchan peticiones y las retransmiten a los servidores de HCP. ¿Qué tipos de asignación de direcciones tenemos? Tenemos tres: asignación manual, asignación automática y asignación dinámica. Esta es la forma en la cual los servidores de HCP pueden asignar direcciones a los clientes. Asignación manual. El administrador de red pone manualmente la dirección del cliente en el servidor de HCP. El de HCP se usa para dar al cliente el valor de esta dirección IP configurada manualmente. Es decir, cuando queremos que una determinada máquina identificada con su dirección MAC siempre tenga la misma dirección IP. Entonces, el administrador tiene que ir al servidor de HCP y manualmente introducir a tal MAC tal IP, a tal MAC tal IP, a tal MAC tal IP. Evidentemente, necesitamos la dirección MAC del cliente. Luego tenemos la asignación automática, en la cual el servidor de HCP asigna al cliente de HCP en el primer contacto, es decir, cuando el primer request, cuando hace el offer el DHCP, una dirección IP permanente que no podrá reutilizar ningún otro cliente de HCP. Permanente es para siempre. Esta sería la automática. Y luego tenemos la dinámica. El DHCP, el servidor de HCP, asigna una dirección IP al cliente de HCP por un tiempo determinado, lo que se llama el lease time que hemos comentado antes. Al expirar dicho tiempo, puede ser 20 horas, 1 hora, 2 horas, se revoca la dirección IP y el cliente tiene que devolverla y notifica al servidor. Si el cliente aún necesita una dirección IP para interactuar o realizar operaciones, tiene que solicitar de nuevo una dirección IP. Ahí tenemos las tres. Nosotros vamos a trabajar realmente la primera y la tercera, la asignación manual y la dinámica. La tercera no suele ser utilizada. Se suele utilizar sobre todo por los operadores, grandes operadores de comunicaciones como Movistar, Yoigo, Yastel. Cuando uno en su casa quiere una dirección IP siempre fija asignada a su router, la solicita, a veces tiene que realizar un pago extra y entonces cuando arranca el router se le da una dirección IP y la tiene para siempre, a no ser que apague el router, vuelva a encenderlo o le diga a la compañía que se la cambie. Entonces nosotros trabajaremos en el ejemplo que veremos, la asignación manual y la asignación dinámica en las prácticas que veremos, en la instalación y configuración del servidor de HCP. Un parámetro también muy importante es el ámbito. También es un parámetro de configuración del DHCP dentro de la asignación. El ámbito, el agrupamiento de clientes de una red que usan el servicio de DHCP. El administrador puede crear un ámbito para cada subred y definir un rango de direcciones IP para asignar máscara, tiempo de concesión y otros parámetros. El ámbito es a qué red o a qué cantidad de máquinas o a qué máquinas un servidor de DHCP es capaz de darle dirección IP. Eso define el ámbito de trabajo, de su trabajo, de su concesión. El rango. El rango es qué direcciones IP es capaz de ofrecer el servidor de HCP. Por ejemplo, si estamos trabajando de clase C, podemos especificar un rango en la configuración del servidor de HCP que sea desde la 192.168.0.5 hasta la 192.168.0.150. Ese sería un rango. Es intervalo consecutivo de direcciones IP válidas, disponibles para ser concedidas. Exclusiones. Sería lo contrario. Conjunto de direcciones que se excluyen para no asignarlas a ningún cliente de HCP. Por ejemplo, direcciones que se han asignado a servidores de HCP, a routers, firewalls. Reservas. Es fácil que queramos reservar alguna dirección IP para que sea asignada siempre a la misma dirección o al mismo equipo. En este caso hablaríamos de asignación manual. De las tres que hemos visto en una diapositiva anterior sería en la asignación manual. Asignación de una IP fija a un equipo se usa para asignar a servidores o equipos concretos que se configuran de forma automática desde el servidor. El tiempo de concesión sería otro parámetro importante, que es el tiempo por el cual un servidor de HCP le concede o le deja prestada una dirección IP o parámetros de configuración IP a un cliente.
tiempo que un cliente mantiene los datos de la configuración. Para determinar el tiempo de concesión hay que tener en cuenta la configuración de red, número de equipos, de subredes, cambios en las subredes. Con esto ya pasaríamos al punto 3, que sería instalación y configuración de un servidor de HCP, que para ello se ha grabado un vídeo en el cual se hace directamente virtualizando con VirtualBox un servidor de HCP y un cliente.